Criar a un hijo es una responsabilidad que exige amor, dedicación y un compromiso absoluto con su bienestar. Sin embargo, muchos padres, en lugar de proteger a sus hijos, se convierten en los principales responsables de su sufrimiento al rechazar la evidencia científica y aferrarse a prejuicios infundados. Esto es especialmente evidente en el caso de quienes se oponen al uso de bloqueadores de la pubertad y otros tratamientos de afirmación de género, condenando a menores a vivir en un cuerpo que no sienten como suyo solo por la ignorancia y el fanatismo de los adultos que deberían cuidar de ellos. Los bloqueadores de la pubertad no son experimentos ni manipulaciones ideológicas. Son tratamientos médicos seguros y reversibles, utilizados desde hace décadas en casos de pubertad precoz y en menores transgénero para frenar temporalmente los cambios físicos. Esto permite que los niños y adolescentes tengan tiempo para comprender su identidad sin sufrir transformaciones irreversibles que podrían causarles un profundo malestar. No obstante, a pesar de la contundente evidencia científica que respalda su uso, persisten individuos sin la menor formación médica que se atreven a descalificar estos tratamientos sin conocimiento alguno. Uno de los argumentos más absurdos en contra de los bloqueadores de la pubertad es la idea de que son peligrosos o dañinos. La realidad es que estos medicamentos han sido sometidos a estudios rigurosos y han demostrado ser completamente seguros y reversibles. Si un menor decide suspender el tratamiento, su pubertad continuará su curso normal sin efectos permanentes. Lo que sí provoca daños irreparables es la negación de la identidad de los menores, el rechazo familiar y la imposición de un desarrollo físico que no corresponde con su realidad. Los detractores de estos tratamientos insisten en que la identidad de género es una moda o una manipulación externa. No hay prueba más grande de ignorancia que este argumento. La identidad de género no se impone ni se adquiere por influencia externa. Si esto fuera cierto, no existirían personas trans en sociedades hostiles que han hecho todo lo posible por borrarlas de la historia. La identidad trans ha existido siempre y quienes niegan su existencia lo hacen por pura transfobia disfrazada de preocupación paternal. Los padres que rechazan la identidad de sus hijos y les niegan el acceso a tratamientos médicos están ejerciendo un acto de negligencia. Criar a un hijo no significa moldearlo según las expectativas propias, sino apoyarlo para que pueda ser quien realmente es. Negarle a un menor la posibilidad de acceder a un tratamiento respaldado por la ciencia es una forma de maltrato. Es condenarlo a vivir una vida de angustia innecesaria solo por la arrogancia de unos padres incapaces de aceptar la realidad. El argumento de que los menores no pueden tomar decisiones sobre su identidad es otra mentira diseñada para justificar la opresión. Los niños toman decisiones sobre su vida todo el tiempo. Eligen sus amistades, sus actividades, sus intereses e incluso expresan sus preferencias en temas médicos. La única razón por la que algunos padres niegan esta capacidad cuando se trata de identidad de género es porque la decisión del menor no coincide con lo que ellos desean imponer. A pesar de ello, muchos de estos mismos padres no tienen problema en tomar decisiones médicas en nombre de sus hijos sin su consentimiento. Perforan sus orejas cuando son bebés, los obligan a usar ropa que no les gusta, los inscriben en actividades que detestan e incluso los someten a prácticas religiosas que no comprenden ni aceptan. Pero cuando un niño expresa con claridad quién es y qué necesita para vivir en paz, de repente la autonomía infantil se convierte en un concepto que debe ser reprimido. El rechazo a los tratamientos de afirmación de género no tiene base en la ciencia ni en la medicina. Es transfobia pura disfrazada de preocupación. Es el miedo a que el mundo cambie, a que los moldes tradicionales de género sean cuestionados y a que los menores trans sean reconocidos y respetados. Es un intento desesperado por sostener estructuras de poder que han sido utilizadas históricamente para oprimir a quienes no encajan en la norma. Los padres que se aferran a la ignorancia y al rechazo deberían preguntarse qué prefieren. ¿Quieren un hijo feliz y sano o ser recordados como los responsables de su sufrimiento? Porque el tiempo no se detiene y cuando estos niños crezcan, no olvidarán quién estuvo a su lado y quién los abandonó cuando más lo necesitaban. El amor no se demuestra con discursos vacíos ni con la imposición de reglas arbitrarias. Se demuestra con acciones, con apoyo incondicional y con la voluntad de aprender y evolucionar. Los detractores de los bloqueadores de la pubertad y de la identidad trans en general solo tienen dos opciones si no quieren quedar en el lado oscuro de la historia: callarse y educarse. La evidencia científica está disponible para quien quiera leerla,
Los testimonios de personas trans y de profesionales médicos están al alcance de todos y la realidad es clara. Quien elige ignorarla no merece compasión. La ciencia ha dejado claro que los bloqueadores de la pubertad son una herramienta médica válida y necesaria para muchos menores transgénero. Sin embargo, los enemigos de la realidad siguen propagando mentiras, tergiversando información y aferrándose a su ignorancia como si fuera un argumento. Se esconden detrás de discursos alarmistas, asegurando que estos tratamientos tienen consecuencias devastadoras cuando lo único devastador es su rechazo a la verdad. Los estudios han demostrado que permitir que los menores trans accedan a atención médica apropiada mejora su bienestar de manera significativa. Los profesionales de la salud especializados en endocrinología y salud mental han desarrollado protocolos para garantizar que cada caso sea tratado con el cuidado y la evaluación que requiere. Pero los opositores no quieren escuchar a los expertos, prefieren basarse en anécdotas distorsionadas y en pseudociencia promovida por grupos con agendas discriminatorias. Quienes rechazan estos tratamientos alegan que los menores no son capaces de tomar decisiones sobre su identidad, pero convenientemente olvidan que los mismos menores son capaces de comprender su entorno, sus emociones y sus necesidades. No hay ninguna justificación para negarles la posibilidad de recibir atención médica cuando han expresado con claridad quiénes son. Las personas que atacan a la infancia trans se apoyan en discursos reaccionarios que pretenden reducir todo a un supuesto adoctrinamiento o una manipulación ideológica. Pero la identidad de género no es una teoría política ni un experimento social. Es una realidad que ha sido documentada en múltiples sociedades y periodos históricos. No es algo nuevo ni una invención de los tiempos modernos, aunque algunos insistan en repetir esta mentira. En muchos casos, la oposición a estos tratamientos no proviene de la preocupación por los menores, sino del miedo irracional a que los roles de género tradicionales sean cuestionados. Para estas personas, el problema no es la medicina ni la seguridad de los tratamientos, sino la existencia misma de la infancia trans. Su único objetivo es erradicarla, negar su realidad y obligarla a encajar en un molde que no le pertenece. Lo más irónico es que muchos de los padres que rechazan estos tratamientos terminan generando el efecto contrario al que dicen desear. Al forzar a sus hijos a vivir una identidad que no es la suya, los empujan al aislamiento, a la tristeza y a la desesperación. Convierten sus hogares en cárceles emocionales donde el único mensaje que reciben es que nunca serán aceptados por quienes deberían amarlos incondicionalmente. La historia no será amable con quienes hoy intentan oponerse a los derechos de la infancia trans. Así como hoy se recuerda con vergüenza a quienes lucharon contra los derechos civiles, mañana serán vistas con la misma repulsión las personas que hoy se niegan a aceptar la realidad científica sobre la identidad de género. Cada vez que impiden el acceso a tratamientos médicos, que difunden desinformación o que obligan a un menor a vivir en una identidad que no es la suya, están escribiendo su propio legado de crueldad y fanatismo. A los padres que eligen apoyar a sus hijos les corresponde una tarea crucial. Deben informarse, escuchar a los profesionales y asegurarse de que sus hijos crezcan en un entorno donde sean valorados y respetados. No deben ceder ante el ruido de quienes pretenden dictar cómo deben vivir los demás sin la menor base científica. A los detractores no les queda más opción que aceptar la realidad. La identidad trans existe, los tratamientos de afirmación de género son necesarios y la infancia trans no va a desaparecer por mucho que lo deseen. Podrán gritar sus mentiras, organizar campañas de desinformación y aferrarse a su ignorancia, pero el avance de la ciencia y la dignidad humana los dejarán atrás como lo que siempre han sido. Un obstáculo que la historia inevitablemente superará.